Tenemos información de última hora. Nos informan que habrían sido detenidos los presuntos responsables del crimen de la maestra jubilada Irma Hernández en Veracruz. La encontraron en la tierra, boca abajo, con las manos atadas, los ojos abiertos y el cuerpo ya sin vida. Era Irma Hernández Cruz, tenía 62 años, había sido maestra, ahora trabajaba como taxista para sobrevivir, pero lo que nadie sabía era que su nombre estaba marcado por un grupo criminal con hambre de control, el Grupo Sombra. La escena fue brutal y lo que vino después aún peor. 2 días antes, un vídeo comenzó a circular en redes. En él, Irma aparecía de rodillas, estaba flanqueada por 2 sicarios con rifles de asalto, rostros cubiertos y el dedo firme sobre el gatillo. La obligaron a leer un mensaje. No era una confesión, era una amenaza colectiva. Si no pagan la cuota, les pasará lo mismo. Ese vídeo no solo fue una advertencia, fue una ejecución simbólica, fue terrorismo puro y encendió todas las alarmas de seguridad nacional. Esa misma noche, Omar García Arfuch recibió el informe. La maestra de Álamo fue usada como propaganda criminal. Vamos por ellos, todos. La orden fue clara, el caso no quedaría en manos de la burocracia. Arfuch activó el protocolo de rastreo inmediato. En 24 horas, Inteligencia Estatal localizó a 2 sospechosos, eran más que sicarios, eran operadores del miedo, Víctor Manuel N., alias El Cholo o Moyo y José Eduardo N., conocido como El Gastón o Águila. Fueron interceptados en una carretera cercana a Cerro Azul. Viajaban armados con sobres de extorsión y teléfonos que contenían partes del mismo vídeo donde apareció Irma. Sus rostros, sus voces, su rastro digital los delató. Pero no eran simples criminales, eran miembros activos del Grupo Sombra, una célula sanguinaria vinculada directamente al Cártel del Golfo. Operaban en Tamaulipas, pero ya controlaban zonas clave del norte de Veracruz. Extorsión, secuestro, cobro de piso, su firma era el miedo. La captura fue quirúrgica, un convoy blindado rodeó el perímetro, sin un solo disparo fueron reducidos y esposados. Arfuch fue notificado en tiempo real. Los tenemos, pero esto no ha terminado. En cuestión de horas surgió un nombre más, Hanna Paola N. Ella no solo coordina las extorsiones, también habría participado directamente en el secuestro de Irma. Fue localizada esa misma noche, en su poder una libreta con nombres y montos de pago. La lista negra de quienes debían morir si no pagaban. Los 3 fueron puestos a disposición de la Fiscalía, pero el país aún no encuentra paz. Porque si pudieron hacerle eso a una maestra jubilada, ¿quién está realmente a salvo? El sol apenas comenzaba a calentar el pavimento de Álamo Temapache. Eran las 7:43 de la mañana del viernes 18 de julio. En la calle Sor Juana Inés de la Cruz, Irma Hernández Cruz encendía su taxi con la misma rutina de siempre. Tenía una ruta fija, conocida, segura, o eso creía. Minutos después, una camioneta gris sin placa se detuvo en seco frente a ella. Descendieron 3 hombres armados con pasamontañas y chalecos tácticos. Uno rompió el cristal con la culata. Otro la apuntó directo a la cara. La sacaron del vehículo como si se tratara de un paquete. Nadie intervino, nadie gritó. El miedo ya había ganado. Irma desapareció en menos de 20 segundos. Fue un secuestro quirúrgico. Planificado. Sabían dónde estaría, a qué hora y por qué calle pasaría. No fue al azar. Ella no quiso pagar la cuota. Lo que ocurrió después no fue una petición de rescate. No fue una llamada anónima. Fue algo mucho más siniestro. 2 días más tarde, un vídeo comenzó a circular en redes sociales. Primero en grupos de WhatsApp de taxistas. Luego en Facebook. En cuestión de horas, ya estaba en todas partes. Lo compartían con rabia, con miedo, con impotencia. En la imagen Irma aparecía arrodillada con el rostro cansado, las manos atadas al frente y la voz temblorosa. Detrás de ella, una formación de 12 hombres armados. Algunos con fusiles R-15. Parecían soldados, pero no lo eran. Eran sicarios del Grupo Sombra. La forzaron a leer un mensaje. Este es un aviso para todos los taxistas que no quieren pagar. Esto les va a pasar si no cumplen con lo que se les está pidiendo. Cada palabra era una sentencia, cada silencio, una amenaza latente. Lo que más celó a todos no fue su tono ni las armas. Fue que Irma no suplicó, no lloró. Sabía que aunque obedeciera, no la dejarían ir. Su rostro lo decía todo, el miedo ya había hecho su trabajo. El vídeo no era solo un castigo, era propaganda, una pieza de terror diseñada para sembrarse como pólvora digital. Y funcionó. Esa misma noche,
Decenas de taxistas abandonaron sus rutas. Algunos huyeron del estado, otros comenzaron a pagar. Para cuando las autoridades reaccionaron, el grupo Sombra ya había ganado una batalla psicológica. Arfus no tardó en responder. Ese vídeo fue una ejecución mediática y vamos a devolver el mensaje. Pero nadie sabía aún lo que ese mensaje implicaba, ni lo que el hallazgo del cuerpo revelaría horas después. La noche del 23 de julio, una llamada entró al 911 desde una comunidad rural de nombre olvidado por el mapa, Tepetzinlija. El denunciante habló bajo con nervios. Dijo haber visto algo raro en un rancho abandonado, algo que olía a muerte. Cuando llegaron los primeros agentes estatales, supieron de inmediato que no se trataba de una falsa alarma. El olor era fuerte, denso, inconfundible. En la parte trasera del terreno, junto a un montón de costales y ramas quemadas, estaba ella, Irma. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca, manchada de tierra y sangre. Tenía golpes visibles en el rostro, signos de tortura, las manos aún atadas. Su ropa estaba intacta, pero su dignidad había sido ultrajada. No por lo que le hicieron, sino por cómo la usaron. El médico forense determinó lo que muchos ya temían. No murió de un infarto, como luego se intentó sugerir en versiones oficiales. Murió a causa del estrés brutal, inducido por violencia extrema. Fue asesinada por el miedo. La noticia llegó esa misma noche a la Oficina de Inteligencia Nacional, a las 23:12. Omar García Arfuk recibió el parte completo. Lo leyó 2 veces, luego levantó el teléfono. La orden fue tan corta como firme. Activo rojo, Veracruz, denme ubicación de los responsables en 72 horas. A partir de ese momento comenzó la cacería. Un equipo especial se desplazó desde la Ciudad de México. Agentes federales expertos en rastreo digital, unidades de intervención rápida y drones de vigilancia térmica fueron desplegados en la región norte del estado. Arfuk asumió el control estratégico del operativo en coordinación directa con la Fiscalía de Veracruz. Su primer objetivo, interceptar cualquier rastro de los hombres que aparecían en el vídeo. El segundo, desmantelar el circuito de extorsión que había marcado a Irma como blanco. Y el tercero, enviar un mensaje institucional más fuerte que el del narco. Las calles de Álamo Temapache se llenaron de rumores. La gente murmuraba que alguien grande estaba bajando, que no eran los mismos de siempre, que ahora sí venía alguien que sí quería atrapar a los asesinos. En efecto, era Arfuk y venía con órdenes de cerrar el cerco. Mientras tanto, en las sombras, los integrantes del grupo Sombra comenzaron a moverse. Algunos huyeron al monte, otros se ocultaron entre pueblos vecinos, pero ya era tarde. Porque cuando el Estado se mueve con decisión, el crimen no tiene a dónde correr. Los llamaban el Cholo y el Gastón. Pero en la lista de prioridades de Inteligencia Nacional, sus nombres reales estaban marcados en rojo. Víctor Manuel N. y José Eduardo N. 2 piezas clave dentro del grupo Sombra. No solo habían participado en el secuestro, eran los responsables directos del operativo, que terminó con la muerte de Irma Hernández. Los drones los ubicaron al amanecer del 24 de julio. Se desplazaban en una camioneta blanca por una carretera rural que conecta Cerro Azul con Álamo Temapache. Aparentemente, iban a cobrar una cuota más. Estaban relajados, confiados, pero estaban siendo seguidos. Arfuk dio la orden desde su centro de operaciones. No los pierdan, los quiero vivos. Al hacer las 6:42 de la mañana, un convoy de fuerzas especiales ya los esperaba más adelante en una curva ciega. Cuando la camioneta disminuyó la velocidad por el mal estado del camino, los interceptaron. Fue cuestión de segundos, los sicarios intentaron sacar sus armas. Pero no tuvieron tiempo, 3 elementos descendieron con escudos antibalas, apuntando a los flancos. Otros 2 rompieron las ventanas traseras, manos arriba, rodilla al piso. Víctor Manuel intentó correr, pero fue reducido por un K9 entrenado. José Eduardo no se resistió, sabía que todo había terminado. En el interior del vehículo, las autoridades encontraron una pistola calibre 9, con cargador extendido, varios sobres amarillos con listas de nombres presuntamente de taxistas extorsionados, bolsas con droga, teléfonos celulares y lo más revelador, una libreta manchada con iniciales, fechas y montos, una lista negra. El vídeo original de Irma estaba en uno de esos teléfonos, guardado como archivo favorito, reproducido varias veces, como si se tratara de un trofeo. Arfuk fue notificado de inmediato. Tenemos las 2 primeras confesiones en camino, falta la mujer. La mujer a la que se refería era Yana Paola N.
Según las declaraciones cruzadas de los detenidos, ella era la encargada de marcar los objetivos, gestionar las cuotas y dar luz verde para la violencia. Su apodo dentro del grupo era la Paola. En los barrios, ya se le conocía como la que apuntaba con el dedo y sellaba sentencias. Aquel operativo no solo significó las primeras capturas, fue el primer quiebre interno del Grupo Sombra en la región. Con sus operadores de piso fuera de juego, el resto del grupo comenzó a fracturarse. Pero Harfuch no se conformó. En menos de 8 horas, una segunda orden fue emitida. Quiero a la mujer hoy. Y cuando Harfuch dice hoy no es una sugerencia, es una sentencia. Jana Paola N. No tenía tatuajes visibles, no gritaba consignas, no cargaba fusiles en la espalda. Su apariencia era la de cualquier mujer joven en Veracruz. Pero detrás de esa fachada, se escondía una operadora fría y metódica del Grupo Sombra. Su firma no era la sangre, era la libreta. Para la tarde del 25 de julio, su nombre ya estaba entre los 5 objetivos prioritarios de captura. Las declaraciones cruzadas de El Cholo y el Gastón fueron claras. Ella marcaba las cuotas, hacía llamadas, tomaba fotos de quienes no pagaban. Si Irma Hernández apareció en el vídeo, fue porque Diana Paola la eligió. Su apodo dentro del grupo era conocido: Paola. Algunos la describen como la que firmaba las órdenes sin levantar la voz. Otros como la contadora del miedo. La localización no fue sencilla. Se movía con discreción entre municipios utilizando placas de Tamaulipas, vehículos alquilados y credenciales falsas. Pero cometió un error. Uno de los teléfonos decomisados en la captura anterior contenía audios enviados por ella. Coordina el cobro de piso en zonas específicas de Álamo. En uno de esos mensajes, se la escuchaba decir: ya tengo la lista. Los que no están marcados pagan completo. Los otros ya saben. Eso bastó. Harfuch fue informado a las 17:20. La reacción fue inmediata. Si está marcada, vamos por ella esta noche. A las 20:17 un operativo silencioso inició en una casa rentada en la periferia de Cerro Azul. 4 unidades rodearon el perímetro sin alertar a los vecinos. El equipo táctico utilizó visión nocturna. Tocaron la puerta con 3 golpes secos. Nadie respondió. Un minuto después entraron. Diana Paola estaba en la sala revisando un cuaderno y fumando. No intentó escapar. Ni siquiera se inmutó. Sobre la mesa había una pistola calibre .370, una mariconera con efectivo, bolsas pequeñas con marihuana, cartuchos balísticos y lo más valioso para el caso, una libreta. Esa libreta contenía nombres, rutas, fechas, montos. Incluía incluso claves para ajustes y castigos. Al final de la lista, en una hoja ya doblada, estaba el nombre de Irma, subrayado en rojo. Cuando los agentes le preguntaron si sabía quién era, respondió sin titubear: la de los taxis no quiso pagar. Esa frase cerró el círculo. Harfuch fue notificado a las 22:41. Su única respuesta: caso completo, ahora lo contamos. Porque lo que el crimen muestra en vídeos, el Estado lo responde con justicia. Y esta vez la justicia tenía rostro, nombre y comando propio. El asesinato de Irma no fue solo una tragedia personal. Fue un acto perfectamente integrado a una maquinaria de terror, un sistema, una estrategia de control social diseñada por un grupo con nombre propio, el Grupo Sombra. Pero para entender su brutalidad, hay que saber de dónde vienen. El Grupo Sombra no es un cartel independiente, es una célula paramilitar que opera bajo el paraguas del Cartel del Golfo. Nació como una decisión de sus fuerzas especiales y fue entrenado para imponer el orden criminal en zonas clave. Álamo, Tuxpan, Cerro Azul, Naranjos, Poza Rica. Su forma de operar combina inteligencia local, castigo ejemplar y control absoluto del miedo. A diferencia de otras organizaciones, ellos no se esconden, se infiltran, utilizan uniformes falsos, radios encriptados, camionetas sin placas, cobran piso a comercios, transportistas, taxistas. Pero lo que más los distingue es su uso de la propaganda del terror. El vídeo de Irma no fue un acto aislado, fue parte de un patrón. En los últimos 6 meses, inteligencia ha detectado al menos 7 casos similares, víctimas obligadas a grabar mensajes antes de ser ejecutadas. La diferencia es que esta vez el rostro era conocido, el de Irma, maestra, taxista, madre. Esa cercanía fue lo que encendió la alarma. Según los datos obtenidos en los operativos, el Grupo Sombra se estructura en 3 niveles. La célula de acción, como el Cholo y el Gastón, los operadores logísticos, como la Paola,
y una tercera capa invisible, los enlaces financieros y políticos. Esa parte sigue oculta por ahora. La libreta incautada en el domicilio de Hannah Paola reveló algo más grave, un modelo de cobro que funcionaba como una microeconomía del crimen. Cada ruta de taxis tenía una cuota semanal. Los nombres en rojo como Irma eran los que se negaban y para ellos había dos opciones: pagar o morir grabados. Harfuch fue claro al recibir el análisis: no estamos ante un caso común. Estamos ante un mensaje narco que usó el cuerpo de una maestra como cartel de advertencia. Y cuando el crimen convierte a los ciudadanos en símbolos, la respuesta del Estado debe ser igual de simbólica, pero más contundente. Este caso abrió un boquete en el castillo de terror del Cártel del Golfo, en el norte de Veracruz. Y por primera vez en años, sus operadores tienen miedo, porque no fue solo una redada, fue una operación quirúrgica con nombre y apellido al frente. Harfuch y lo que sigue es aún más grande. La mañana del 26 de julio no fue como las anteriores en Álamo Temapache. Ya no había silencio en las calles, ya no eran los sicarios quienes patrullaban las rutas. Ese día el sonido que se escuchaba era otro. Helicópteros en el aire bota sobre tierra firme y la voz del Estado. Omar García Harfuch había llegado, no como político, no como figura mediática, sino como comandante, como estratega, como símbolo de que esta vez el crimen no dictaría las reglas. Desde un centro de operaciones montado en tiempo récord en Cerro Azul, Harfuch tomó control total del caso, recibía reportes cada hora, revisaba imágenes satelitales, autorizaba cateos, leía las declaraciones de los detenidos con el ojo de quien sabe cuando alguien miente. Y lo más importante, habló. En un breve mensaje institucional sin aspavientos ni rodeos fue directo. Lo que ocurrió con la maestra Irma Hernández no es un caso más, es un acto de terrorismo interno y lo vamos a erradicar. Las palabras no quedaron en el aire. En menos de 48 horas se desplegaron más de 140 elementos tácticos, se ejecutaron 7 órdenes de cateo en 5 municipios distintos, se aseguraron ranchos, casas de seguridad, radios, antenas clandestinas y al menos 25 teléfonos usados por el Grupo Sombra. Harfuch autorizó una medida excepcional: suspender temporalmente rutas rurales en zonas de riesgo y proteger con fuerzas estatales aquellas donde los taxistas denunciaron amenazas. Pero su estrategia no se limitó a los golpes visibles, ordenó un seguimiento financiero a las redes que movían el dinero del cobro de piso. Con las cuentas interceptó transferencias, cruzó listas de cobro con nombres de funcionarios locales y en silencio comenzó a construir los expedientes que llevarían a un segundo golpe, esta vez más arriba. La gente en la región lo notó. Por primera vez no eran los vecinos quienes preguntaban dónde está la autoridad, era Harfuch quien llegaba preguntando quién fue el que les falló primero. Su presencia no era espectáculo, era aviso, porque si Irma fue usada como mensaje, Harfuch convirtió su muerte en un grito que retumbó hasta los límites de Tamaulipas. Aquel día en un recorrido por una de las bases improvisadas una madre se le acercó, tenía lágrimas en los ojos, no le pidió justicia, le dijo algo más poderoso: gracias por venir, pensé que nadie lo haría. Harfuch solo asintió y respondió con la única promesa que sabe cumplir: no nos vamos a ir hasta que esto se termine. El asesinato de Irma no solo paralizó un pueblo, rompió un pacto silencioso que se había instaurado en muchas comunidades de Veracruz, el de callar para sobrevivir. Por años cientos de taxistas, comerciantes y madres solteras pagaron sin hablar, aceptaron cuotas, miraron hacia otro lado, evitaron denunciar, porque sabían que en su región el que alzaba la voz aparecía en una libreta, como Irma. Pero esta vez algo cambió. Con los operativos encabezados por Harfuch el miedo comenzó a moverse, de los pueblos a los jefes criminales, de los taxistas a los sicarios, y por primera vez en mucho tiempo la gente empezó a hablar. Testigos que nunca antes se habían acercado ahora dejaban notas anónimas, grabaciones, ubicaciones: aquí guardan armas, esta es la casa de uno de ellos, ahí se esconden cuando patrullan. La confianza regresó, pero con condiciones. Todos lo sabían: si el Estado se iba, si los militares eran retirados, el Grupo Sombra volvería con más rabia, con más sangre, como si el crimen tuviera que vengar, que el miedo ya no le pertenece. Las consecuencias del operativo fueron inmediatas. Las rutas de taxi que habían cerrado comenzaron a reactivarse bajo vigilancia, comercios que habían bajado sus cortinas desde el vídeo de Irma volvieron a abrir, pero con timidez, con desconfianza, porque nadie se atrevía a creer que esto fuera permanente. En redes sociales el impacto fue brutal. Hashtags como Justicia para Irma, Grupo Sombra, Harfuch en Veracruz comenzaron a escalar. Cientos de usuarios compartieron el rostro de la maestra con frases como: no murió por no pagar, murió por tener dignidad. Otros fueron más directos: el Estado llega después de que nos matan, y si esta vez se queda. Harfuch, consciente de ese escepticismo, pidió tiempo, pero también exigió corresponsabilidad, en una reunión privada con autoridades estatales. Su mensaje fue firme: el operativo no es una respuesta, es un punto de partida. Si ustedes se rinden cuando nos vayamos, esto habrá sido en vano.
La presión ahora no era solo para el crimen organizado, era para el propio sistema, porque las capturas no garantizan justicia, las balas no reconstruyen confianza, y el silencio institucional ese que permitió que Irma apareciera de rodillas ante 12 armas, sigue siendo el verdadero enemigo. Esta vez el Estado sí respondió. Pero la pregunta ya está en el aire y en el corazón de cada habitante de Alamo. Responderá también la próxima vez. El 26 de julio amaneció con un país dividido entre la rabia y la incredulidad. El nombre de Irma Hernández Cruz ya no era solo el de una víctima, era un símbolo, una maestra arrodillada ante el crimen, en un vídeo que paralizó a todo México. El material circuló primero en chat de WhatsApp, luego en Facebook, después en portales locales y finalmente en todo el país. Los medios no tardaron en reaccionar. Titulares como ejecutan a maestra jubilada por negarse a pagar cuota, Grupo Sombra cobra con sangre en Veracruz y Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo de Irma Hernández, llenaron las portadas digitales. El caso ya no podía silenciarse, las redes sociales estallaron. Justicia para Irma se volvió tendencia en X antes Twitter. Miles de usuarios compartieron el rostro de la maestra junto a fragmentos del vídeo, editados para evitar censura, pero conservando la crudeza emocional. En cada publicación había una misma pregunta: ¿dónde estaba el Estado cuando ella necesitaba protección? La gobernadora de Veracruz, Rocío le dio declaraciones ese mismo 25 de julio por la noche, dijo que el caso estaba en manos de la Fiscalía y que la causa de muerte había sido, aparentemente, un infarto producto de la violencia, pero sus palabras no calmaron a nadie, al contrario, desataron críticas, porque la sociedad no quería un parte médico, quería una respuesta política. Quería saber cómo en pleno 2025 una maestra podía terminar ejecutada como propaganda criminal sin que nadie lo impidiera. En contraste, la figura de Omar García Harfuch emergió con fuerza. Medios nacionales destacaron su intervención directa. Se viralizaron imágenes de su llegada a la región, de sus declaraciones institucionales y de los operativos que culminaron en la captura de los 3 primeros responsables. Para muchos su nombre fue sinónimo de algo que hacía tiempo no se asociaba con las autoridades: acción inmediata. En programas de análisis, algunos periodistas lo dijeron sin rodeos: mientras unos reparten excusas, Harfuch reparte resultados. Pero también surgió un debate más profundo. ¿Por qué fue necesaria la muerte viral de una maestra para que se activaran los operativos? ¿Cuántas firmas no han sido grabadas? ¿Cuántos casos no se han vuelto hashtags? La respuesta institucional llegó tarde y esa es la herida que más arde. Porque en Veracruz, en Tamaulipas, en Guerrero, la gente ya no pide justicia con burocracia, pide algo más simple: presencia y sobre todo permanencia. Y si Harfuch representa esa posibilidad, la pregunta que muchos se hacen es: ¿lo dejarán actuar hasta el final o también le pondrán límites como a todo lo que incomoda al poder? Irma no era un objetivo de alto valor, no pertenecía a ningún bando, no estaba involucrada en nada oscuro, no debía dinero, no se escondía, solo quería trabajar, pero en un sistema donde el silencio compra vida. Irma eligió hablar con sus actos, no pagó la cuota, y por eso fue marcada, grabada, expuesta, asesinada. No murió en combate, no murió por error. Murió porque alguien la eligió como ejemplo, y esa es la parte más brutal de este caso, porque no fue un crimen impulsivo, fue una sentencia planeada, escrita, sellada con tinta roja en una libreta negra, y todo ocurrió mientras el Estado llegaba tarde. Hoy 3 personas están detenidas, tienen nombre, apodo, rostro y evidencia: el Cholo, el Cuscó, sí, y poco me, este Puy Custí, Puy Puy, el Gastón, y Puy me posumó, que bien Cuy Custí, pues, que he hecho la pola. Cada uno cumplió un rol. Cada uno participó en una maquinaria de extorsión disfrazada de estructura criminal, pero todos respondían al mismo patrón: operar sin miedo a las consecuencias, hasta que llegaron, hasta que el caso explotó en redes, hasta que el país vio a una mujer de rodillas frente a 12 rifles, hasta que Harfuch intervino. Con ellos detenidos, hoy hay un poco de justicia, pero no hay paz. Porque nada de esto le devuelve la vida a Irma, nada borra el terror de sus últimos días, nada le explica a su hija porque su madre se convirtió en un mensaje grabado, en una advertencia viral. La gente en Alamo sigue viviendo con miedo. Aunque los patrullajes se duplicaron, aunque los helicópteros sobrevuelan, aunque las bases tácticas se instalaron, porque saben que lo que hoy se fue puede regresar mañana. Harfuch lo sabe, lo dijo de frente: no es suficiente con llegar, hay que quedarse. Y esa es la frase que retumba como eco, no solo en Veracruz, sino en cada pueblo donde el crimen organizado más rápido que las autoridades, donde las libretas de extorsión pesan más que cualquier promesa de seguridad. Irma murió sin saber que su muerte cambiaría cosas, sin saber que su rostro sería a portada, que su historia detendría a 3, que su nombre obligaría al Estado a actuar. Pero la verdadera pregunta, la que duele en cada rincón del país, es otra. ¿Cuántas firmas más tienen que morir para que ya no sea necesario grabar un crimen para que lo detengan?